¿Ya se oye? Ya se oye, muy bien. Eh, Muy bien, buenos días a todos. Es la segunda clase del curso de cálculo avanzado uno. En realidad es la primera clase porque desafortunadamente uno que ya tiene sus años y que no es muy fan de las altas tecnologías, cometió un error serio la, eh, la clase anterior, la sesión anterior, y ustedes no veían lo que yo creí que estaban viendo y por lo tanto les explico un montón de cosas sin que pudieran ver las referencias visuales que tenía yo preparadas para el caso. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Vamos a reiniciar un poco, repetir un poco la clase pasada para pues para poder estar seguros de que más o menos entendemos de qué se trata. Bueno, algo que es muy importante, que es de lo que voy a hablar ahorita, lo primero que quiero decirles tiene que ver con la forma en que vamos a trabajar, las plataformas que vamos a usar para trabajar. Primero, algo que va a ser esencial es que entren a mi página de docencia, mi página web educativas, esa dirección URL. Yo les voy a mandar un correo con esta información a todos los que están registrados por el curso, incluyendo oyentes. Entonces voy a mandar esta misma página que están viendo ustedes, se les voy a mandar por correo para que tengan esta información a la mano. Esto que está aquí es la URL, la dirección de mi página. Con esta entran directamente a donde están, a mi página, ¿no? Si no, siempre pueden entrar utilizando páginas web educativas de la UAM o en Google me buscan y ahí pueden encontrar la de páginas web educativas y entonces ahí entran a la página. Bien, entonces esa sería la primera cosa. Ahí que voy a subir. Ahí van a estar prácticamente todas las notas que yo vaya haciendo del curso. De hecho, ahorita ya están las notas de primer capítulo de los axiomas de los reales, notas que estoy corrigiendo. Lo que pasa es que todo eso lo estaba haciendo demasiado a prisa, porque tuve que aprender, y estoy todavía aprendiendo, o sea, todas estas cosas, todos estos medios para poder comunicarme con ustedes vía remota. Eh, entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues sí, hay errores todavía en esas notas, las voy a modificar, no las copien ahorita, estoy reescribiéndolas porque bueno, no son errores, sino que no se ve bien. Entonces, por favor, eh, déjenme, para el lunes ya pueden subir las notas. También ahí está el programa del curso, ahí viene el ordenado, cómo se van a ver, cómo se van a hacer los temas, cómo se van a ver, eso viene ahí. Bien, entonces, esa página es muy importante porque yo voy a subir todas las tareas, todos los, todas las notas del curso, que ahora sí voy a tener que hacerlas para que se tengan algo más en que apoyarse. Y entonces, esa página es una referencia fundamental. La segunda, Virtuami. Uh-huh. Virtuami. Virtuami, esta página que está aquí, eh, la estoy aprendiendo a usar, perdonen, no sé exactamente cuáles sean sus ventajas, pero supongo que ahí podríamos establecer una mejor comunicación entre ustedes y yo. Eh, la dirección es otra vez esta que está aquí, es virtuami.is.one.mx o Google Virtuami y casi casi les aparece ahí. Ahí se van a buscar ahí donde está en el menú de la parte superior, donde dice aulas, ahí le dan en las aulas Moodle, que sería la segunda, y de ahí empiezan a buscar mi cálculo avanzado. Esto que está aquí es la clave de acceso para cuando se quieran registrar al curso, les va a pedir una clave. Esta que está aquí es la clave, insisto, se las voy a mandar vía correo, esta misma página se las voy a mandar a ustedes vía correo electrónico, a su correo,
Titlani. La manera de comunicarnos va a ser vía Titlani por algunas cuestiones institucionales que no entiendo bien, pero tendríamos que trabajar con su correo Titlani. Entonces, yo les voy a mandar su correo Titlani, toda esta información, ¿ok? La tercera, bueno, ya lo saben, vamos a trabajar con Zoom. Vamos a trabajar con Zoom. Ya lo saben, van a recibir notificaciones de la clase todos los previo a la clase, ¿no? Me voy a encargar, por ejemplo, del día anterior, enviarles la notificación o recordar un recordatorio de que tenemos clase al día siguiente. Las clases van a ser como estaban planteadas en el horario original, va a ser lunes, miércoles y jueves, de 8 a 10 de la mañana. Ahí vamos a estar, ahí nos vamos a reunir vía Zoom y pues voy a tratar de hacer lo que pueda para ayudarles a que avancen en sus conocimientos sobre cálculo avanzado 1. Ok. La otra cosa es, como luego la transmisión es muy mala, o, por ejemplo, lo que pasó la vez pasada, mi voz no se escucha adecuadamente, en fin, como todas esas cosas pueden pasar, esta ¿cómo se llama? Esta clase está siendo grabada. Una vez que la grabe yo en la tarde, esta sí la voy a subir. La anterior no la subí porque realmente estaba muy mal con eso de que no se ve nada de lo que estoy hablando. Entonces, no la subí, pero aquí sí voy a subir esta plática de la clase del día de hoy. Luego, finalmente, otra de esas eh, plataformas que vamos a usar para poder evaluarlos, en este caso la plataforma que vamos a usar para poder evaluarlos es Gradescope. A la mayoría de ustedes, casi todos los oyentes, o sea, y varios oyentes, ya les debe de haber llegado una notificación de que están registrados en Gradescope para tomar el curso. Entonces, si no, les voy a hacer llegar yo esa notificación otra vez más adelante. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ahí yo voy a subir, yo les voy a mandarle el examen o la tarea semanal, bueno, son exámenes semanales, recuerden que yo hago un examen cada semana y en función de eso se evalúa el curso. 60% de los exámenes semanales aprobados es el requisito para poder pasar el curso. Si no tienen el 60% de los exámenes semanales aprobados, entonces su calificación final será NA. Muy bien. Si cuenta con el 60% de los exámenes semanales aprobados, entonces, por lo pronto, la calificación final será un examen global. Yo espero poder hacer exámenes parciales, pero dadas las circunstancias, voy a tratar de, o sea, no sé todavía cómo hacerlos, etcétera. Voy a tener que pensar en exámenes parciales diseñados para que lo puedan hacer con libro abierto. En fin, esas cosas todavía no las he resuelto del todo, entonces no está bien definido cuántos exámenes parciales. Lo que sí es definitivo es que el examen global es clave. Si no aprueban el examen global, también es NA. No me importa cómo les ha ido en los demás parciales que hagan o los exámenes semanales. Un requisito fundamental para poder aprobar el curso es que aprueben el examen global. Bien. ¿Qué más les puedo decir sobre eso? Otra cosa muy importante. Como ustedes no pueden ir a verme y ponerme el pizarrón sus dudas o explicarme sus dudas, va a ser importante que ustedes me manden la información de sus dudas de alguna manera. Ahora, el problema es que trabajamos con matemáticas y la simbología matemática no es accesible en un procesador de textos o en un editor de textos de un correo electrónico o de un formato de correo electrónico, ¿no? De hecho, ni de muchos procesadores de páginas, es muy complicado tratar de escribir ecuaciones. Entonces, yo les sugiero, o les voy a insistir, en que bajen a sus celulares, si es que son celulares inteligentes, bajen un escáner de, de estas aplicaciones, bajen un escáner, ¿cómo se llama? Que les convierta
todo lo que escriban en una hoja le toman lo escanean pues con su celular, y eso sí me lo pueden enviar porque son archivos de bajo peso. Noten que tienen que ser de bajo peso, por lo tanto quiero que sean PDF. Entonces, por favor, tómenle foto, y si pueden hacerlas de blanco y negro, mejor. De de bajo peso es mucho mejor para que la transmisión sea más rápida. Y les voy a pedir que me los manden en PDF también, porque en PDF yo puedo intentar hacer correcciones sobre lo que escribieron. Entonces va a ser muy importante que me escaneen cualquier cosa que hagan, y que tengan dudas, un procedimiento en el cual dicen aquí no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Mándenme la imagen del procedimiento escaneada en PDF para que entonces yo les haga comentarios al respecto. Y además, cuando van a hacer sus exámenes en Gradescope, en Gradescope, perdón, ustedes van a tener que subir sus respuestas igual, mediante una fotografía, mediante una imagen, o mediante el escaneo con el celular de lo que hicieron en las hojas. Ok, bueno, el problema está en que si ustedes mandan una imagen regular, tarda mucho tiempo en subirse la imagen. Y las imágenes, eh, ¿cómo se llama? Tarda mucho tiempo, y el tiempo para que ustedes resuelvan un examen semanal está delimitado. O sea, les voy a dar, no sé, 45 minutos, 50 minutos, una hora. No tengo ahorita mucha noción de cuánto tiempo les voy a dar para el examen semanal. Depende del contenido del examen semanal. Pero entonces yo les voy a tener un tiempo límite. Entonces ustedes tienen ese tiempo límite para poder resolver el examen, escanearlo y enviármelo. Si ustedes me mandan la imagen, tarda mucho tiempo en subirse las imágenes. Entonces, sí les va a costar, ¿cómo se llama? Para su calificación, porque no van a poderlo subir y se vuelve un relajo, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que trabajar con un escáner. Pueden bajarlos del App Store si están en Android. Y ahí yo tengo, por ejemplo, dos que he visto que son gratuitos y que más o menos me sacan las cosas bien. Sería el Genius o Genius Scan y el Simple Scanner. Estas dos son, por supuesto, van a tener comerciales, etcétera, etcétera, pero son lo suficientemente buenas para que ustedes puedan agarrar, escribir, tomar, escanearlas, usar pues el escáner para poder convertir a PDF lo que escribieron, y ya después lo pueden subir, ya sea para entregarme su examen en Gradescope o para preguntarme su duda vía correo electrónico. Entonces, muy importante esto que está aquí. ¿Sí está claro? Esto de aquí, bajar escáneres, perdón, esto que está aquí, bajar un escáner es muy importante para esta clase. Bien, entonces ahora sí, vámonos ya. Sí, insisto, esto se los voy a mandar a su correo electrónico, esta hojita que está aquí. Muy bien, entonces vámonos ahora sí a, a empezar nuestra clase. Como siempre, eso tarda un poquito, es una aplicación que tarda algo. Ajá. Y nos quedamos la vez pasada, esto creo que sí lo mencioné. El problema es cuando uno quiere decir qué son los números reales, qué son los números. Uno puede dar muchas definiciones que suenen muy bonito, eh, que se oigan bien o que estén muy mal, ¿no? Un número es una cantidad que se puede medir, es algo que es medible. En fin, he escuchado varias definiciones de números. Es algo que se puede representar con puntos en una recta. En fin, he escuchado muchas maneras de hablar de qué son los números. Pueden hacerlo, ustedes busquen la que más les guste. Eso no es relevante, porque lo importante es, independientemente de cómo puedan de hablar cómo se imaginen ustedes a los números, lo que es muy importante es no eso, que me digan, no, pues un número es una cantidad que se puede medir, o es un objeto que se puede medir, es algo que se puede representar con un punto en una recta, o no sé, la que se les pueda ocurrir a ustedes. Eso, bueno, está bien, tengan una de esas, pero lo importante para mí, o con lo importante,
cuando uno quiere trabajar con los números reales y estudiar los números reales, no es tanto tener una bonita manera de decir que son, sino lo más importante es esto que está aquí, es, ajá, qué sí que no podemos hacer cuando trabajamos con los números reales, o qué propiedades sabemos que son de los números reales, ¿no? ¿Qué sí podemos afirmar que cumplen los reales, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos resolver. Entonces, cuando uno busca una definición de los números reales, lo que está pensando es una cosa que sea, que le permita ver si lo que está diciendo, una propiedad de las que uno está hablando, es en efecto una propiedad de los reales, o simplemente es un error de concepto, o es un sueño guajiro que pasó, no sé, porque se despertaron y creyeron que esa propiedad debería de cumplirse. Entre esas y las que sí son propiedades de los reales, ¿cómo podemos distinguir eso? ¿Cómo distinguir entre las que son y las que no son? ¿Cómo saber si se puede o no se puede hacer esto o se puede hacer aquello? Eso es lo que es importante cuando uno da una definición de los números reales. Y en este sentido, digamos, la opción que vamos a tener dejen ponerla acá, es lo que yo llamo, no nadie, no estoy diciendo que alguien más lo llame así, el paradigma, ¿no? El paradigma euclidiano. ¿Qué es el paradigma euclidiano? Es básicamente el esquema que plantean Euclides o la escuela euclidiana, que a su vez se deriva de las escuelas de Platón, ¿cómo se llama? Para poder definir o desarrollar una teoría. Eh, digamos, voy a explicarla, ¿no? O sea, por supuesto, lo que voy a decir es una muy breve y por lo tanto inexacta manera de explicar lo que sería el paradigma, pero nos va a dar una buena idea de lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, usted está trabajando con una serie de objetos matemáticos, ¿no? Y entonces, otra vez, la pregunta es que si se puede, que no se puede. ¿Qué es lo que entonces hacen Euclides o los euclidianos? Bueno, lo que dijeron es para ver qué sí se puede, qué no se puede, qué es válido, qué propiedades tiene, qué propiedades no tienen, objetos matemáticos, piensen triángulos, círculos, rectas. eh, lo que vamos a hacer es juntar esas propiedades básicas, lo más elementales posibles y lo más evidentes posibles, ajá, que tengan la siguiente cualidad. Esas propiedades las vamos a llamar axiomas o postulados, y que a través de ellas nos permita obtener, o más bien, que con ellas podamos decidir que sí y que no es una propiedad de mis objetos. En ese sentido, la manera de responder es una vez que uno define sus axiomas o postulados, entonces todos los resultados que se puedan deducir mediante un razonamiento lógico, de esos axiomas y todas aquellas propiedades que se puedan deducir de los resultados ya obtenidos, de esos resultados que se obtuvieron a partir de los axiomas, van a conformar las cualidades y propiedades de los objetos matemáticos con los que estamos trabajando. Aquí déjenme pensar, ¿qué es lo importante de Euclides o la escuela euclidiana? Ellos agarran y logran resumir en 5 propiedades esenciales los axiomas, los postulados de Euclides, los llamados postulados de Euclides, toda la esencia de lo que conocemos como la geometría euclidiana, y en esa, y en esos axiomas, esos postulados, a partir de esos postulados empiezan a derivar las propiedades de las rectas, de los círculos, de los triángulos y en fin, de las diferentes figuras geométricas. Y eso lo hacen a través de un razonamiento lógico. Bien, lo mismo ocurre con los axiomas de Peano para los números naturales. Uno quiere entender qué sí se puede y qué no se puede hacer con los números naturales, cuáles son las propiedades que tienen los naturales. Ajá. Entonces uno agarra y eso todo se puede sintetizar en lo que se conoce como los axiomas de Peano, y a partir de ello uno puede ver o definir que sí y que no son propiedades de los números naturales. Nosotros vamos a seguir un esquema eh, eh, muy similar a este. Vamos a decir, vamos a lograr una de las cosas esas maravillosas, a mí siempre me ha sorprendido, sintetizar en una serie de axiomas. Aquí van a ser
17 axiomas, más las propiedades de la igualdad, pero van a ser 17 axiomas los que van a sintetizar las propiedades de los números reales. O sea, van a ser esas 17 propiedades, lo que van a hacer es que a partir de esas propiedades, usando razonamiento lógico, uno puede deducir el resto de las propiedades que conocemos sobre los números reales. Y es un poco la idea de lo que vamos a hacer. Voy a enseñarles cuáles son los axiomas, les voy a enseñar cómo a partir de esos uno puede ir trabajando para conseguir obtener todos los resultados y propiedades que le conocemos a los números reales. Bien, entonces déjenme empezar pues por bueno, vamos a la siguiente. Señalar que los axiomas, el grupo de axiomas de los números reales se dividen en 3 grupos de axiomas, perdón por la redundancia. Tendríamos el grupo de los axiomas algebraicos, los axiomas de orden. Los axiomas algebraicos, déjenme decirles, son aquellos que van a decir, básicamente nos llevan todos los procedimientos algebraicos, a todas esas cuestiones que tienen que ver con la parte de manipulación algebraica. Luego también tenemos los axiomas de orden, son fundamentales porque muchos conceptos en matemáticas se formulan en términos del orden, del menor que, del mayor que, si esta cantidad es menor que, si para alguna cantidad se cumple que es mayor que, etcétera. Muchos enunciados y cualidades de los números reales tendrán que ver con el orden. Y finalmente hay un último axioma que es el que distingue a los reales de cualquier otra de esas estructuras axiomáticas que se pueden parecer pues a los reales. Y es el axioma del supremo. Ni los enteros, ni los racionales, ni los números complejos cumplen con esa propiedad y es el llamado axioma del supremo. Este axioma es más o menos, no es de fácil enunciarlo y lo vamos a dejar para el final. Sin embargo, sí quiero pues que ver ahorita, presentarles ahorita ¿sí? La lista de los axiomas, ¿no? Que está en esta. Bien. Aquí están ya los axiomas. Como verán, tenemos los axiomas algebraicos, que básicamente, ahorita esto les voy a poner ahorita mucha atención, pero básicamente los tengo aquí enunciados de manera sintética, insisto, quise ponerlo todo en una sola página, ¿no? Noten que todo está en una página. Es más, si me hago más chiquito, perdón, al revés. Si yo más chiquito podemos contemplar todos los axiomas de los números reales en esta página, ¿no? Entonces tienen los axiomas que tienen que ver con la suma, los axiomas que tienen que ver con la multiplicación, un axioma que relaciona la suma con la multiplicación o producto, luego tienen aquí los axiomas de orden, ajá, y finalmente tenemos el axioma del supremo, que vamos a anunciar, que vamos a dejar así como un misterio por lo pronto. Además de estos que son los axiomas de los números reales, uno tiene que tomar en cuenta las propiedades básicas de los... tiene que tomar en cuenta las propiedades básicas de los... de la igualdad. Básicamente esas propiedades van a ser muy, muy importantes. Básicamente vamos a decir cuáles son. La primera, toda una cantidad es igual a sí misma. Cualquier cantidad U es... si una cantidad es igual a otra, entonces la primera es igual a la segunda, entonces la segunda también tiene que ser igual a la primera. La tercera de estas propiedades, la transitividad, va a ser usada con mucha frecuencia. Si yo tengo que una primera cantidad es igual a una segunda, y esa segunda es igual a la tercera, entonces la primera va a ser igual a la tercera. Las otras dos tienen que ver con lo que se conoce como la regla de la balanza, y esa dice, si ustedes tienen una igualdad y suman de los dos lados una misma cantidad, entonces van a obtener otra igualdad. Y lo mismo si ustedes multiplican, ¿no? ¿Cómo se llama? A una igualdad de los dos lados por una misma cantidad, se vuelve a obtener una igualdad. Estas propiedades de la igualdad van a ser algo que tenemos que saber cómo manejar para poder trabajar. Bien,
Ahora, yo lo primero que voy a hacer es concentrarme en estos axiomas que serían perdón, déjenme ponerme acá. Serían en este grupo de axiomas, déjenme ampliarlo, que son los axiomas relacionados con estos de aquí, ¿no? Las propiedades algebraicas de los números. Entonces voy a concentrarme primero en eso ¿cómo se llama? En las primeras los axiomas empiezo a recibir avisos de que tengo una mala conexión. Oh, perdón. Ok, estos serían los axiomas, es una breve síntesis de los axiomas de los números, perdón, los axiomas algebraicos de los números, estos que están acá, y aquí abajo están los axiomas que tienen, bueno, las propiedades de la igualdad. Entonces, los axiomas algebraicos, pues algebraicos, espérame un tantito. Algebraicos, siempre pongo acento. Bien, estos serían los axiomas algebraicos y este de aquí son propiedades de la igualdad. Puedo hacerlos un poquito más grandes. Y les voy a centrar y quiero hacerlas ver. ¿No? Ok, entonces. Vamos a empezar con algunas observaciones. Y esas van a ser las siguientes. Primero, cuando uno ve aquí U, V, W, etcétera, etcétera, uno no debe de pensar que tiene ahí a una U, una V, nada más son letras, o que piensan en números, sino, ¿cómo se llama? En expresiones, en cantidades reales. No piensen a U como U, piensen que tienen, por ejemplo, esta primera me dice, yo tengo dos cantidades reales. Aquí, por supuesto, hay algo que no puse acá arriba, que se me fue aquí. Pero aquí vamos a pensar que U, B y W, todas esas son cantidades reales. Entonces, si yo tengo cantidades reales, yo tengo dos cantidades reales, por ejemplo, el axioma este que está aquí, que se llama la cerradura, me dice que si yo tengo dos cantidades reales, su suma es una cantidad real. Lo mismo tenemos para el producto de este lado. Tenemos esta propiedad de aquí, es lo mismo. Si yo tengo dos cantidades reales y las multiplico, el resultado que me va a dar otra cantidad real. La propiedad 2, ese 2 que se llama conmutativa, y eso nos dice que si suman una cantidad, a una cantidad le suman una segunda cantidad, el resultado va a ser el mismo que si a la segunda cantidad le suman la primera. Lo mismo con la multiplicación, si tienen dos cantidades y a una cantidad la multiplican por una segunda cantidad, eso les va a dar el mismo resultado que si a la segunda cantidad la multiplican por la primera, se conoce como la conmutatividad.
La tercera de estas propiedades es la asociativa. Ajá. Tanto en la suma como en el producto. Y esta vale la pena reflexionar en ella porque nos está, o sea, porque surge de una observación que realmente pocas veces en la que uno pocas veces ve, piensa. Y es que cuando uno hace una suma o un producto, lo más que puede hacer es sumar de dos en dos. Entonces agarra una cantidad, por ejemplo, si quieren sumar cuatro cantidades, agarran una cantidad, le suman otra de las cantidades, al resultado de esa suma le suman la tercera de las cantidades y luego ya que sumaron el resultado de esa suma, le suman la cuarta cantidad. De tal suerte que siempre lo que están haciendo es sumando dos cantidades reales. Y ahora lo que dice la propiedad asociativa, que estoy poniendo aquí, esta propiedad tanto en el producto, perdón, aquí en el producto otra vez, aquí me faltó poner igual, la propiedad asociativa dice que esto va a ser igual a U por B por W. Ajá. Que también es la propiedad asociativa para el producto. ¿Qué nos dice? Que si a U le sumo lo que me dé la suma de B más W, va a ser exactamente lo mismo que si primero me fijo en la suma de U y B y al resultado de esa suma le sumo W. Bien, entonces lo que me está diciendo es de alguna manera, ahorita lo voy a hacer con más detalle, pero me está diciendo de alguna manera que no importa cómo los ordenes o los agrupes para sumarlos, cómo los agrupes para sumarlos, el resultado siempre va a ser el mismo. Lo mismo ocurre con el producto, ¿no? Si tengo una cantidad 1 multiplicando al producto de otras dos, entonces eso va a ser lo mismo que agarrar la cantidad 1, multiplicarla por la segunda cantidad, que sería la B, al resultado de esa multiplicación, multiplicarlo por W. Y es la que se conoce como las propiedades asociativas. Muy bien. El siguiente, el S4, el axioma S4 y el M4 corresponden al neutro. Neutro aditivo, neutro multiplicativo. Lo que nos dice este resultado es que el 0, que hay un elemento que es el 0, que con la propiedad de que al sumárselo cualquier otra cantidad me da esa otra cantidad. Lo mismo también para el caso de la multiplicación, hay otro elemento que es el 1, que también es un número real que multiplicado, que a la hora de que yo multiplico cualquier cantidad por ese número, el 1, me va a dar la cantidad. Y aquí déjeme borrar, antes, déjeme borrar esto que está acá, ¿no? Porque quiero señalar algo aquí que quiero que quede muy claro, que no puse aquí, porque ya no quería gastar en espacio. Y es que aquí falta decir, ahora sí me regreso para acá, aquí falta decir que el 1, existe un número 1 diferente de 0, tal que a la hora de que yo multiplico cualquier cantidad por ese número me va a dar la cantidad que yo tenía. Es la propiedad del neutro aditivo. Y luego tenemos la propiedad del inverso. Inverso aditivo sería básicamente que para cualquier número, pues número real que yo dé, cualquier cantidad real que yo dé, vamos a poder encontrar un único elemento menos U, al que yo voy a llamar el negativo de U, tal que sumado a U me va a dar 0. Esto que dice el axioma del neutro, del inverso, para la suma. Y en cuanto al producto, igual para cada número real, y aquí va a ser muy importante, diferente de 0, va a existir otro número, su inverso multiplicativo, de tal manera que al multiplicar U por ese número, por ese inverso, les va a dar el 1. El 1 que está acá en el axioma M4. Muy importante, noten que en el axioma M5 se dice que la cantidad U debe de ser diferente de 0. Esto quiere decir que el 0, no hay, el 0 no tiene recíproco en los números reales. ¿Sí? Yo le llamo a este recíproco, habrá que ponerla aquí, igual a menos 1 es recíproco de U, y aquí a este al menos U, yo le llamo el negativo de U, ¿no?
de U. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llama? Una vez hechas aclaraciones, vámonos voy a borrar todo esto para seguir trabajando con esto. Recuerden, ¿no? V y W, no lean V y W, lean cantidades reales, cantidades que representan a un número real, lo que son expresiones para un número real. Déjenme mejor usar el borrador, creo que es más rápido. Ahora sí, ya vieron, ya te borra mejor, ya. Bien, ok. Entonces, perdón, es que, ok, déjenme revisar aquí. Ok, muy bien. Entonces ya estamos aquí y la primera cosa que tenemos que entender, me refiero, voy a subrayar y remarcar lo que significa que U y B no las piense como U y B, sino como cantidades reales. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que A, B, C, X, Y, Z, saben que son cantidades reales. Entonces, por ejemplo, uno sabe por el axioma M1, sabemos, por M1 sabemos, o sea, podemos afirmar que expresiones como A por X, B por X, B por Y, no sé, X, Y, todas estas son cantidades reales. Ajá. Es lo que nos afirma el axioma M1. Pero no solo eso, por ejemplo, si yo ahora uso, ahora, si nos fijamos en lo que dice, si usamos ahora, perdón, S1, entonces lo que vamos a tener es que, por ejemplo, A por X más BX también es un número real, que A por X más C también es una cantidad real, etcétera. Entonces, de esta manera, cuando uno piensa en U, B y W, está pensando en cosas como la A, la B, la X, la Y, o AX, o BY, o XY, o la suma X más BY, más BY, aquí, perdón, era BY, ajá, etcétera. Entonces, una vez hecho eso, así es lo que tengo. Entonces, cuando yo leo ahí una U y pienso una cantidad real, esa cantidad real puede verse de muchas maneras distintas. Puede ser cualquiera de esas que están aquí, que ya vi son cantidades reales. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, esto es una cantidad real, esto es otra cantidad real. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si quiero sumarlas, el axioma S2 me dice, por ejemplo, S2 me dice que esta cantidad real, ¿por qué real esta cantidad? Porque ya usando los axiomas M1 y S1 vimos que eran reales. Si a esta le sumo la cantidad a X más C, el resultado va a ser que eso va a ser lo mismo que a X más C más AX más BY. Entonces eso sería lo que me diría S2 con respecto a estas cantidades que acabo de poner aquí. Por supuesto, lo primero que tengo que hacer es fijarme que esas cantidades sean en efecto cantidades reales. ¿Cómo puedo saber que son cantidades reales? Justamente los axiomas de cerradura, el M1, el S1 y el M1, este de aquí, de la suma de dos cantidades reales es real, y el producto de dos cantidades reales es real, es la que me garantiza que, ¿cómo se llama? Que esto de aquí son cantidades reales y una vez que tengo eso, ya el axioma C2 tengo una cantidad real más otra, eso es lo mismo que la otra más la una. Bien, entonces ahorita voy a concentrarme, deje borrar esto y voy a fijarme, ¿sí?
apáguelo. Lo que voy a hacer ahora es hacer consecuencias. Voy a fijarme, concentrarme en estos tres axiomas. Esos tres axiomas son importantes porque a través de ellos uno puede darse cuenta que cuando tiene tres o más, o dos o más cantidades, 2, 3, 4, 5 cantidades, si las quiere sumar, no va a importar ni el orden, ni la forma en que los agrupen, ni el orden en que los sumen. Eso es básicamente, es una combinación de las tres primeras. Yo, por ejemplo, ahorita voy a enseñarles cómo puedo agarrar y ver, no sé, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de ver que por el U más B más, perdón, yo aquí. No sé qué pasó, más B más W. Esto de aquí, voy a ver que también se puede reescribir, por ejemplo, no sé si me ocurre ahorita como W más B más U. Estoy cambiando el orden. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, voy a utilizar esas propiedades. Primero que nada, por ese, del axioma S2, sabemos que B más W va a ser lo mismo que W más B, más UB. ¿Ok? Y luego, utilizando la propiedad de la balanza, la regla de la balanza, esa que está aquí, que si yo tengo una igualdad le puedo sumar la cantidad que yo quiera, voy a obtener que U más B más W va a ser igual a U más W más B. ¿Y esto por qué fue? Por las propiedades de la igualdad. Por las propiedades de la igualdad yo voy a tener esto. Muy bien. Cuando tiene una igualdad, lo que dice la propiedad de la igualdad, si ustedes tienen una igualdad, ¿no? Ustedes tienen una igualdad, U igual a B, entonces si le suman de los dos lados una misma cantidad, la igualdad se conserva. Bien, bueno, entonces tengo esto, y ahora si yo quiero llegar a esto, yo ahora lo que me voy a fijar es, nuevamente, yo tengo lo siguiente, como W más B es una cantidad real por el axioma de la cerradura, perdón, es una, como W más B es una cantidad real por S1, entonces S2 nos dice, tengo que poner una rayita aquí para dividir, nos dice que U más la suma de dos cantidades reales puedo cambiar el orden, ¿no? Esto va a ser igual a W más B más U. Bien. Entonces, si ustedes agarran y se fijan en esta igualdad, voy a ponerle aquí, marcarla con un 1, y se fijan en esta igualdad, dos van a tener, me voy a fijar en la propiedad 3 de la transitividad. Aquí voy a agarrar, yo tengo una cantidad U que es igual a una segunda cantidad, y esa segunda es igual a una tercera, entonces la primera es igual a la tercera. Pues fíjense, aquí tengo esta expresión, es igual a esta, y esta que está aquí, es igual a esta tercera. Entonces, lo que voy a llamar yo por transitividad, ¿qué es esta propiedad? Esa es la transitividad. Por transitividad voy a tener que U
más B más W va a ser igual a W a la tercera, ¿no? W más B más U. Y ya quedó claro que estos dos son iguales. Y si ustedes me dan otras dos formas de ordenarlos, de agruparlos y acomodarles, uno puede ver, utilizando esto, un argumento similar al que este, utilizando los axiomas S1, S2 y el mismo S3, uno puede ver que cualesquiera dos maneras en que yo, cualquier forma en que yo los reordene y los agrupe a las tres cantidades U, B y W, el resultado de la suma va a ser siempre el mismo. Entonces, esto de aquí básicamente es lo que nos va a decir nuestro siguiente teorema, ¿no? Déjenme buscar la lámina. Perdón, ¿es esta? Sí, es esta. Nada más que déjenme mover todo para acá. ¿Sí? Dejo ahí los axiomas porque los voy a tener presentes cuando los necesite. Déjenme hacer un poco más grande para que se vea claro lo que dice el teorema. Entonces, el teorema nos está diciendo que justamente lo que acabo de decir yo, ¿no? Perdón. Me dice que si tengo tres cantidades reales, entonces, sin importar el orden en que se sumen las tres cantidades, el resultado siempre es el mismo, no importa que agrupe, etcétera, etcétera. O sea, que si ustedes, por ejemplo, escriben eh, eh, U más, déjame hacer un poquito más grande, a ver si se deja. U más B. Pone, por ejemplo, aquí más W más esto. Esto puede ser lo mismo que B más W y todo esto más U. Entonces, cualquier manera de hacer las cuentas, si a la cantidad W le sumo lo que me dé la cantidad U más B, va a ser exactamente lo mismo que sumarle a la cantidad B a la cantidad W y a esa suma sumarle esto. Entonces, básicamente, entre los axiomas S1, S2 y S3 me garantizan, y aquí es una de las cosas por las cuales es sorprendente los axiomas, son propiedades muy básicas, pero ya en principio, por ejemplo, usando los tres primeros, nos garantiza que sin importar el orden en que efectuemos la suma de tres cantidades, el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, entonces, ¿por qué se hace más chiquito? Bueno, déjame ponerlo acá. Y, ok. Entonces, eso es el primer resultado que tenemos. Nuestro primer teorema es básicamente, el argumento es agarrarse cualesquiera dos de las posibles maneras de sumar y utilizar los axiomas como le hice yo ahorita, S1, S2 y S3, para concluir que esas dos cosas son iguales. Entonces, es básicamente el mismo tipo de argumento. Uno es la conmutatividad, la cerradura, luego la asociatividad para poder reescribir una cantidad de una manera, y etcétera. Y así se va uno para llegar desde una hasta la otra. De tarea, pues seguramente les voy a pedir que agarren y hagan, ¿cómo se llama? Que vean cómo pueden deducir a partir de los S1, de los axiomas, de los primeros tres axiomas de la suma, que en efecto se cumple una igualdad, ¿no? De estas de tres, que todas las formas de sumar nos dan lo mismo. Bien, déjenme decirles que ya que estamos en esta, déjenme señalarles acá, sobre lo que estábamos viendo, es que ¿qué pasa si tengo ahora cuatro cantidades? Si tengo, por ejemplo, si yo tengo, a ver si es aquí. Sí, a ver, déjenme sumar, agrandarla. Este lo mandamos acá atrás. Entonces,
si yo tengo aquí, por ejemplo, perdón, porque no sé qué está pasando. Perdón, es que ahora sí no sé cómo. Voy a quedarme con esta, la voy a ampliar a ver si aquí puedo trabajar. Entonces, mi conexión de internet está fallando, vuelvo a recibir una notificación, perdón por la pausa. Entonces yo tengo aquí que ok, ya entendí que no puedo hacer. Entonces, déjeme escribirle. Dejemos aquí, ¿qué pasa? Yo tengo 4 cantidades. Si yo tengo esto, U, V, W y digamos C, son 4 cantidades reales. Y las quiero sumar. Entonces, pues hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, agarrar y sumar primero las dos cantidades U y B y a eso sumar lo que me dé la suma de la cantidad W más T. Bien. Y aquí tampoco importa el orden, lo puedo hacer de otra manera, no sé, puedo agarrar y poner W más U, a esto sumarle B y a este sumarle T. Me pregunto, ¿no? ¿Será esto posible? ¿Será cierto también esta igualdad? O sea, si tengo 4 cantidades reales, las puedo sumar de una manera o las puedo sumar de otra y el resultado va a dar lo mismo. Bueno, la respuesta es que sí. De hecho, es básicamente usar el teorema 1 y los que ya vimos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo pensar de la siguiente manera. Tengo que U más B es una cantidad real, también W y T, ¿no? Son cantidades reales. Y entonces, ¿cómo se llama? Por S3, por la propiedad asociativa, yo puedo agarrar y escribir, yo puedo ver que U más B más W más T tiene una cantidad real y suman otras dos, va a ser lo mismo que agarrar la primera, sumarle la segunda de las cantidades, ajá, y esto sumarle la otra. Entonces aquí estoy pensando que son 3 cantidades, 1, 2, 3. Y aplico lo que ya sé para 3 cantidades y lo puedo reescribir así. Ahora, esta suma de acá la puedo poner en el orden que se me dé la gana. Entonces otra vez por el mismo S3, por S3 yo tengo que U más B más W lo puedo escribir como W más U más B. Ajá. Y por lo tanto, y ahora sí, por la regla de la balanza, yo sumo T de los dos lados. ¿Cómo se llama? Entonces voy a tener esto. Y si yo sumo T de los dos lados, eh, o sea, por la propiedad de la igualdad, que puedo sumar, si tengo dos cantidades iguales, le puedo sumar de los dos lados una tercera cantidad, vamos a tener que U más B más W más T va a ser igual a W más U más V más T. A esta expresión le estoy sumando esta. Finalmente, déjenme irme para acá. Noten que aquí tengo esta igualdad, ¿no? Y tengo esta cantidad de aquí. Acá es la segunda, aquí aparece también. Es esta de acá, es igual a la tercera. Entonces, otra vez por transitividad, de la igualdad, la propiedad de la igualdad, voy a tener que U más B más W más T va a ser lo mismo que W más U más V más T, que es justamente esta igualdad que está aquí. Pues por lo tanto, a esta pregunta podemos responder que sí. Y de hecho, lo que estamos haciendo es viendo en este ejemplo que cuando yo agarré 4 cantidades, igual,
lo que ya hice, lo que se dedujo ya de las propiedades S1, S2, S3, me permite ahora, si lo uso adecuadamente, ver que cuando tengo 4 cantidades tampoco me va a importar el orden en que las sume y las agrupe. De hecho, si tengo 5 cantidades, 6 cantidades, 7 cantidades, un número finito de cantidades y las estoy sumando todas, no me va a importar el orden en que las sume. Y ese es nuestro segundo teorema, nuestra segunda cualidad que le vamos a pedir. Ahora sí no sé qué pasó. Perdón. Aquí está. Ah, es que me fui muy lejos. Entonces aquí está y el resultado nos dice siempre que se tenga perdón, ya se trabó esto. La conexión de internet. Espero que ustedes no tengan problemas con la conexión de internet. Déjenme hacer un poco más grande. Entonces dice, siempre que se tenga un número finito de cantidades reales, sin importar el orden en que, para la redundancia, que se ordenen y se agrupen, el resultado de la suma de ellas siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces no me importa cómo las forme, no me importa cómo las ordene, el resultado siempre es el mismo. Bien, entonces, y esto también se deduce, como acabamos de ver, de las propiedades S1, S2, S3. Bien. Ahora vamos con la 8, ¿no? Aquí está. Ok. Aquí, otra vez, el teorema que tenemos es esencialmente el mismo que el de la suma, pero para el producto. Si ustedes tienen un número finito de cantidades y las quieren multiplicar todas, entonces sin importar el orden y la forma en que las agrupen para hacer la multiplicación, el resultado de la multiplicación siempre va a ser el mismo otra vez. Aquí, en lugar de usar los axiomas M1, S1, S2 y S3, uno usa sus equivalentes, que serían M1, M2, M3. Ajá. Y esencialmente uno puede ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí rápidamente como U por B, por V, por W. Esto puede ser igual, por ejemplo, a W por U, digamos, y esto por V. Entonces uno se pregunta, ¿esto será cierto? Y uno recurre a los axiomas para verlo. Entonces sabe aquí, por ejemplo, que, por ejemplo, U por B por W lo puede escribir como U por B por W. Esto es, uno sabe por M, ahora sí sería por M3. Uno puede escribirlo de esta manera. Y aquí, por supuesto, ahora por M2, que es la conmutatividad, uno puede escribir U por B por W en la forma W por U por B. Si tienen, nomás estoy cambiando el orden, ¿no? En que multiplico. Aquí me faltó por supuesto, aquí por M2, ajá, tengo este resultado. Muy bien. Y de aquí tenemos una cantidad igual a una segunda, y esa segunda a su vez es igual a una tercera. Entonces la primera y la tercera tienen que ser iguales, y aquí por transitividad uno va a tener que U por B por W les va a dar lo mismo que W que multiplica a U por B, ¿no? A esta expresión. Y finalmente, otra vez la misma por la misma asociatividad por M3, W por U por B va a ser lo mismo que W por U por V. Y nuevamente tenemos aquí, estas dos son iguales,
y por transitividad, de aquí por transitividad, de la igualdad, vamos a concluir que U por B por W va a ser igual a W por U por V. Y entonces nuevamente, jugando de esta manera, lo puede uno hacer ahora una vez que establece que no importa el orden en que se multiplique entre, lo puede seguir haciendo para 4 y no importa si son 5, 6, si tiene un número finito. Entonces uno de esta forma puede establecer, siguiendo este procedimiento, puede uno establecer, ¿cómo se llama? Que sin importar la manera en que los ordenen y los agrupen, cuando tienen que multiplicar un número finito de cantidades, pues lo pueden hacer en el orden que se les dé la gana y agruparlos en la manera que se les dé la gana, y el resultado de la multiplicación siempre va a ser el mismo. Bien, entonces, vamos con lo siguiente. Entonces, estas serían las primeras consecuencias de nuestros axiomas. Ok. Otras, o sea, ahora déjenme hacerles una observación. En realidad, podríamos ponerla como teorema, pero se me hace exagerado, ¿no? Déjenme poner esta primero. Déjame ver. La observación que te quiero hacerles es la siguiente. Si yo tengo déjenme hacerlo más grande. Y esto tiene que ver con las axiomas S4. Recuerden que S4 nos dice que si yo tengo 0, el axioma S4, aquí lo tengo. El axioma S4, aquí está, nos dice que 0 más U es igual a U, ¿no? Una propiedad del 0 es esa, bien. Entonces, si yo tengo aquí, si yo tengo aquí, también tengo esta propiedad, es la propiedad del 0, ¿no? Pero si yo agarro y, por ejemplo, tengo 0 más U, igual, por conmutatividad, en efecto, nosotros vamos a tener por conmutatividad 0 más U por S2 va a ser igual a 1 más 0, y como 1 más 0 es igual a U, se sigue de la transitividad. Aquí es S4, ¿no? Por transitividad, en transitividad vamos a tener que 0 más U va a ser igual a U. Y en general, vamos a tener, perdón, aquí está, déjenme, vamos a tener pues todas, ¿no? 0 más U va a ser igual a U. Pues aquí usamos la simetría de la igualdad y luego pueden escribir 0 más U, o pueden escribir que U es igual a 1 más 0. Estas dos salen de la simetría de la igualdad, de la propiedad de la simetría de la igualdad. Aquí la tenemos. Es esta que está aquí, esta que está aquí. Si yo tengo que U es igual a B, también lo puedo escribir como B igual a U. Y eso es básicamente lo que nos dice esta propiedad. Igual ocurre con el, ¿cómo se llama? Con el, no, perdón. Igual ocurre con el, con el, el negativo de una cantidad. Usualmente la escribimos así. Se puede escribir así. Perdón. Usualmente lo que nos dice es que toda cantidad, para toda cantidad tiene toda cantidad tiene un negativo, con la cualidad del negativo es que al sumárselo a 1 me da 0. Es esta que está aquí. Bien. Pero igual, otra vez, es por ese 2, uno puede escribir, sabe uno que el negativo de U más U es igual a U más el negativo de U, y por
S5, U más un negativo me da 0, se sigue la transitividad, y por eso, por eso tenemos de transitividad, y luego por transitividad vamos a tener que el negativo de U más U va a ser igual a 0. Ahora, utilizando otra vez la simetría, 0 va a ser igual a menos U más U. En fin, que la pueden escribir de muchas maneras, ¿no? Al menos de esas 4 maneras pueden escribir el enunciado del axioma S5. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. Déjenme señalar aquí que, por ejemplo, otra vez, déjenme, todavía no le agarro bien la onda, les digo que soy un chapo para esto. A ver, entonces aquí, por ejemplo, me dice, tenemos la propiedad del neutro multiplicativo, la del 1, me dice que esto va a ser igual a U, pero nuevamente por conmutatividad 1 por U es lo mismo que U por 1, y como aquí es por, o sea, por M2, y luego por M4, por M4, por M4, ay Dios, ¿qué está pasando? Déjenme ponerlo si ya no entiendo qué me está pasando, por M4. Perdón, son de esas cosas que tienen que aprender a usar. Por M4, voy a ponerlo acá. Tenemos que U por 1 es igual a U, y de aquí podemos inferir, utilizando otra vez transitividad, aquí me faltó por M4. Bueno, que 1 por U es igual a U también. De tal suerte que ustedes pueden reescribir la igualdad, el axioma M4, de muchas maneras, lo pueden usar de varias maneras distintas, incluye todo esto, y lo mismo de los axiomas. Noten que todo se deriva de los axiomas, estoy usando M1, M2, M3, y M4, lo mismo, si ahora M5, sabemos que se cumple esta propiedad que está acá, es lo que nos dice M5, que toda cantidad diferente de 0 tiene un recíproco que multiplicado por una cantidad me da 1, pero nuevamente la conmutatividad y la transitividad de la igualdad me permiten ver que también si multiplico el recíproco por U, me va a dar 1, y lo mismo que 1 lo puedo reescribir como una cantidad multiplicando su recíproco, o como el recíproco de una cantidad por la cantidad. Bien, entonces, este es una observación más de las propiedades que estamos viendo. Entonces, podría haberlas puesto como teorema, se me hace demasiado. Aquí podrían ponerle teorema, no sé qué número vaya. Tenemos que esto puede escribir así, también tenemos esto. Voy a regresarme ahora, sí. Bien. Y aquí viene algo que, una propiedad que nos resulta, que ya no encuentro. Me falta la 10. ¿No la ven? 13, 10. Déjenme ponerla aquí. Como ven, todavía
no soy, no domino muy bien todas las técnicas que están aquí, pero este es, o sea, ¿se acuerdan que hemos mencionado la sustitución, y que diga, perdón, que usar la transitividad, que la simetría de la igualdad, que las leyes de la balanza, y estamos desglosando cada rato, ¿cómo se llama? Todas esas se pueden sintetizar en lo que se conoce como las reglas de sustitución. La primera regla, la más importante, nos dice que si yo tengo que la cantidad U se puede reescribir en la forma U' y la cantidad B se puede escribir en la forma B', y además sabemos que U es igual a B, tenemos esta igualdad, entonces simplemente yo puedo agarrar y reescribir esa misma igualdad utilizando la expresión U' y la expresión B'. Básicamente estas propiedades que están aquí se derivan de, ¿cómo se llama? De las propiedades de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, vamos a tratar de ver aquí cómo se obtiene este resultado. Entonces, yo sé que, aquí por ejemplo, yo sé que U es igual a, perdón, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle, yo sé que B es igual a B', ¿no? Deja ponerlo así. Aquí falta un acento, sí, pero no, deja ponerlo así. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo sé que U debe ser igual a B, tengo eso, y además yo sé que B se puede escribir como B'. Entonces aquí, por transitividad, yo tengo que U se puede escribir, va a ser lo mismo que B'. Y luego, de la misma manera, yo tengo que U es igual a U', yo sé esto, y por simetría de la igualdad, y por simetría de la igualdad, yo tengo que U' también va a ser igual a U. Entonces tengo esto, y como acabo de ver, U es igual a B', entonces por transitividad otra vez, voy a concluir U' es igual a B'. Entonces, si se fijan, básicamente lo que estoy haciendo en este caso es, ¿cómo se llama? Utilizando las propiedades de transitividad y simetría de la igualdad para lo que se conoce como la regla de distribución. O sea, si tienen ustedes que pueden escribir, que una cantidad se puede escribir de otra manera, tienen dos cantidades que se pueden escribir de diferente manera, y saben que esas dos son iguales, entonces pueden reescribir su igualdad en términos de esas expresiones equivalentes a las que ya tenían. Bien, déjenme nada más irme para acá despacito. Y por supuesto, si uno tiene una expresión cualquiera, ¿no? Y tiene una igualdad, por ejemplo, U más B es igual a una cantidad W, y sabe que U y B son iguales, y que U se puede reescribir, se puede reescribir como U' y B se puede expresar como B', entonces ustedes pueden agarrar y sustituir en una parte, en una de las sumas, uno de los términos de la suma, y seguir y teniendo la igualdad. O pueden sustituir el otro término de la igualdad, o pueden sustituir los dos términos, o pueden sustituir en los dos términos de la igualdad. Lo mismo si tienen un producto. Tienen un producto, entonces ustedes pueden sustituir, tienen una igualdad, aquí falta una coma, ustedes tienen esto, ¿cómo se? Aquí está, este de aquí no debe de estar, creo que, perdón, ahí es un error mío, a la hora que escribí esto. Aquí tengo, si U por B es igual a una cantidad de W, entonces puedo sustituir uno de los factores por la otra, la expresión equivalente, o al otro factor o a los dos factores. Bien, entonces, lo que nos dice es, si yo ya vi que dos cosas son iguales, o sea, se pueden reescribir de otra forma, y yo tengo una igualdad, entonces yo puedo simplemente reemplazar en esa igualdad esas cantidades escritas o de la otra manera, y las puedo sustituir. Y eso es lo que son las reglas de la igualdad. Y déjenme decirles aquí básicamente
Lo que está en juego aquí es el uso reiterado de los axiomas de simetría y transitividad. Entonces, este es otro hecho. Entonces, esto va a facilitar mucho la vida ahora, porque voy a recurrir mucho menos a las propiedades de transitividad, de simetría y a las propiedades de igualdad, y simplemente voy a decir por sustitución. Muy importante, para hacer una sustitución, primero tiene que haber verificado que la cantidad U se puede reescribir en efecto como la cantidad U' y que la cantidad B se puede expresar como la cantidad B'. Ahí posiblemente van a tener que usar los axiomas o los teoremas que ya demostramos. Y una vez que las tengan, entonces ustedes parten de que tienen esta igualdad, ¿cómo se llama? Entonces siempre pueden sustituir. Otro hecho que sale aquí que quiero mencionar en esta parte, ¿no? Que es muy importante, ahorita que lo puse ahí, que es un error lógico muy, muy importante, antes de seguir adelante, que tiene que ver con esto. Cuando uno trata de demostrar, bueno, como vieron ustedes muchas cosas en la secundaria y en el bachillerato, cuando uno quiere demostrar una igualdad, agarra y escribe uno la igualdad sin saber si se cumple. Esto no sé qué onda, pero lo que proceden a hacer es utilizar las propiedades y decir, bueno, aquí sustituyo y esto es igual a U', esto me va a dar una B', y esto de aquí me va a dar una UB', que va a ser igual a una BB', empiezan a hacer esto, y esto me va a quedar aquí un 1, y esto es igual a 1, y como esto sí es cierto, como el 1 es igual al 1, entonces llego aquí, entonces tengo de aquí, se infiere esto, y luego utilizo las propiedades y veo esto, y eso me lleva a esto. Y esto de aquí, como esto se cumple, entonces, U debe ser igual a B. Esto es un argumento perfectamente incorrecto. Uno no puede partir de algo que no sabe qué es. Si algo es, eh, eh, ¿cómo se llama? Si uno no sabe si es verdadero o es falso, entonces lo que concluye de ahí tampoco pueden afirmar que sea verdadero o que sea falso. Entonces, ¿qué sí es cierto de la lógica? Si ustedes tienen algo que saben que es verdadero, lo que hay de ahí deduzcan, si razonan adecuadamente, pero lo que de ahí deduzcan, también va a ser algo verdadero, va a ser algo válido. Pero si ustedes parten de algo que no saben que es verdadero o que algo que quieren verificar que es verdadero, no pueden partir de eso para tratar de concluir que eso se cumple. Eso es un grave error. Uno, para hacer un argumento lógico, tiene que partir de algo que sabe que es válido, que es verdadero. Y de ahí concluir lo que uno quiere concluir, la igualdad, por ejemplo. ¿Sí está claro? Entonces, por tomar como punto de partida lo que uno quiere demostrar es un grave error de lógica. Si uno no sabe si es verdadero o es falso, lo que de ahí deduzcan, utilizando los axiomas, tampoco van a saber si es falso o es verdadero, aunque lleguen a una igualdad, porque de algo falso se puede deducir algo verdadero o algo falso. Ajá. Y ese es el problema con este tipo de argumentos que seguramente muchos de ustedes vieron o lo usaban en el bachillerato y en la secundaria. Bueno, eso está mal. No pueden partir de la igualdad que quieren demostrar. Tendrán que usar algo que sí saben que es cierto. Bueno, ahora sí, ¿sí queda claro eso? Entonces, cuando yo les diga demuestre y use las propiedades de la igualdad para demostrar bla, bla, no partan de la propiedad que tienen que demostrar. Usen las propiedades que ya vieron que se cumplen y a partir de esas y los axiomas, traten de llegar a la igualdad que en efecto quieren ver que es válida. Eso es muy importante. Si ustedes empiezan por la igualdad que quieren ver que es válida, lo que hagan posteriormente, desde el punto de vista lógico, es incorrecto. ¿Por qué hacían esto cuando estaban en la secundaria y todo en el bachillerato? ¿Por qué se hace esto? Lo que pasa es que esto de aquí
les puede marcar un camino para poder llegar a esta igualdad. Si se fijan, si uno tiene esto, y de aquí puede llegar uno a esta, y de esta puede llegar uno a esta, y de esta puede llegar uno a esta, entonces eso ya sería un argumento válido porque están partiendo ahora de esto que está acá. En realidad, muy importante, no pueden partir de algo que no saben que es verdad cuando quieren dar una demostración. ¿Sí? Tendrán que partir de algo que saben que sí se cumple. Entonces, muy importante que tengan esto presente cuando hacen demostraciones, porque, por ejemplo, aquí va a ocurrir esto, ¿no? Van a tener una igualdad y la van a cambiar, usar la sustitución y van a poner otra igualdad, y van a usar sustitución y van a poner otra igualdad, y posiblemente lleguen hasta que uno es igual a uno, no sé, utilizando otra sustitución. Bien, el problema es que esto no demuestra que esto es cierto. Ajá. Porque eso no se puede. ¿De qué partieron? De que esto se cumple. Y eso sería un grave error. O si no saben, entonces lo que concluyan de ahí puede ser verdadero, puede ser falso. Sí les queda claro, esto es muy importante en sus demostraciones que no hagan eso. Por supuesto, hay veces que uno parte de algo que, ¿cómo se llama? En un argumento por reducción al absurdo, sí, la situación es un poquito diferente, pero es un argumento por reducción al absurdo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto, que quede claro, no pueden agarrar y hacer una demostración de las cosas que les voy a pedir que demuestren, partir de eso que quieren demostrar. Tendría que partir de algo que quieren, que saben que se puede, que se cumple, una de las propiedades que ya vieron, que se cumplen, y a partir de eso tratar de llegar, utilizando otra vez los axiomas y esas propiedades, ¿cómo se llama? A la igualdad que andan buscando. En realidad tienen que buscar el camino, podría ser al revés si es una demostración, si parten de esta igualdad y de aquí llegan a esto, eso sería una demostración, pero así como está, eso estaría mal. Sí está claro, entonces, quiero señalar eso, porque si hacen eso, está mal. En los exámenes, en cualquier argumento que me den, si estuvieran en mi clase les diría que les aviento el pizarrón, el borrador, ¿sí? En este caso, pues no les puedo aventar nada, pero imagínense que les aviente el borrador virtual si de una cosa como esta. Bien, entonces vamos a seguirle. Ya nos quedan, nos quedan 27 minutos. Déjenme ver. Tal vez alcance a ver una más. Y luego, para terminar con la sesión de preguntas, a ver si puedo hacerlo. Déjenme mover esto. Déjenme ponerlo hasta acá. Bien, sobre la ley distributiva, déjenme hablar sobre la ley distributiva. ¿Se acuerdan lo que dice la ley distributiva? La ley distributiva dice, si yo tengo que a una cantidad U multiplican por una suma, eso les va a dar lo mismo que si se agarran la cantidad U y la multiplican por el primer sumando y luego a eso le suman la misma cantidad U multiplicando al segundo sumando. Esa es la ley distributiva. ¿Cómo se llama? Es la que tenemos aquí. Entonces, bien, lo que pasa es que puede tomar muchas formas. Puedo reescribir otra vez. Ahora vamos a usar todos los axiomas que ya tenemos. Los axiomas M1 es M2, M2, M3, S1, S2, S3. Para poder hacer con esto, podemos hacer maravillas y escribirlo, por ejemplo, de la forma que está aquí. Si yo tengo, por ejemplo, B más, perdón, U más V por W, bueno, primero que nada, para ver esta igualdad que está acá, yo lo que tendría es, por ejemplo, por M2, la propiedad conmutativa, pues eso lo pueden escribir como U más V. Bueno, aquí en realidad primero, por S1, esto de aquí es una cantidad real. Por lo tanto, se produce dos cantidades reales. De acuerdo con M2, puedo invertir el orden en que haga. Y luego aquí, otra vez,
agarro y puedo usar, entonces podemos usar por la propiedad distributiva, por MS, que es la propiedad distributiva, que es la que está aquí arriba, esta que está aquí. Ajá. Yo puedo ver que W, que este de acá va a ser lo mismo que W por U más W por B. Estoy usando básicamente la propiedad. Y aquí insisto, cuando uno lee estas propiedades, cuando uno lee esto que está acá, no lea no, B y W, dice, si tengo una cantidad que multiplica la suma de otras dos, eso va a ser igual a la cantidad que tengo multiplicando el primero sumando, más la misma cantidad multiplicando el segundo sumando. Entonces aquí la cantidad que tengo es la W y está sumando estos dos, eso va a ser igual a la cantidad que tengo por el primer sumando, más la cantidad que tengo por el segundo sumando. Eso es lo que dice la propiedad MS. Recuerden lo que les dije, no es V y W, son cantidades reales y léanlo como cantidades reales. Y entonces MS les dice que se puede poner esta igualdad. Muy bien. Y entonces por transitividad, vamos a tener, por transitividad, vamos a tener que U más B por W va a ser igual a W por U más W por B. Ok. Bien. Ahora, otra vez por M2, que sé, W por U se puede escribir como U por W y W por B se puede escribir como B por W. Y ahora sí, por sustitución, yo sustituyo en en esta igualdad, esto lo puedo escribir así, esto lo puedo escribir así, entonces yo puedo reescribir esta igualdad en la forma, esto de aquí igual a U por W más B por W. Y entonces así uno tiene diferentes variantes de la propiedad distributiva, de la ley distributiva. Y la puede escribir de esta manera y se van a ocurrir muchas otras cosas. Aquí algo relevante sobre esta propiedad que estamos haciendo aquí, déjenme borrar tantito. Algo relevante es que ahora esto lo podemos extender a más sumandos. ¿Qué pasa si tengo más sumandos? ¿Qué pasa si tengo más sumandos? Pues bueno, uno agarra la propiedad las propiedades que ya tenemos y uno puede ver que también si tiene tres sumandos, el resultado va a ser el mismo que vamos a poder hacer lo siguiente. El siguiente es, por ejemplo, dejen tener aquí, yo tengo que porque supongamos que tengo que T que multiplica a U más B más W. La pregunta, ¿no? Esto sería lo mismo. Ustedes lo hacen, esto es lo que hacemos siempre, ¿no? Yo tengo esta expresión, la multiplican por esta suma, la multiplican por una cantidad, el resultado es la cantidad por el primer sumando, más la cantidad por el segundo, más la cantidad por el tercero. ¿Y esto de dónde sale? ¿No? Si tuviéramos dos sería la propiedad distributiva. Bueno, lo que pasa es que pensamos de la siguiente manera, U más B, perdón, U más B más W, lo podemos escribir como U más B, ahora sí, más W, y aquí sabemos, esto es por las propiedades que ya vimos, por el teorema, ya no me acuerdo, por uno de los teoremas, por el teorema 1, creo. Tenemos que hacerlo por la suma, no importa el orden que lo sumo, entonces yo puedo sumarlos así. Y entonces lo hago por M1, perdón, S1. S1, U más B es una cantidad real. Y entonces ahora sí, voy a tener lo siguiente, entonces voy a tener que T, o sea, aquí, o sea, ley de la balanza, ahora. Entonces es una cantidad real. Bueno,
Por ese 1, además, esa es una cantidad. Y por la ley de la balanza, para el producto, ¿se acuerdan que si tienen una igualdad pueden multiplicar, mientras se multiplica una igualdad de los dos lados por la misma cantidad, obtiene una nueva igualdad? Entonces, si yo multiplico esto, lo que se tiene es esta igualdad. Recuerden, lo que quiero ver es que esto es cierto. Muy bien, y ahora, aquí puedo utilizar ahora sí SM. Por SM, voy a tener que T por U más B más W se puede ver como T por U más B más T por W. ¿Sí? Tengo una cantidad que multiplica la suma de otras dos, entonces eso va a ser igual a esto. Y nuevamente por transitividad, voy a tener que T por U más B más W va a ser igual a, voy a ponerlo aquí, a T de U más B más W. Ahora, T de U más B, por la misma propiedad, por la propiedad distributiva es T por U más T por B. Y si sustituimos entonces, sustituyendo en esta igualdad, que está acá, sustituyendo, me va a quedar que, aquí me falta una T, perdón. Me va a quedar que T por U más B más W va a ser igual a T por U más T por B más T por W, y ya quedó demostrado esto. Entonces, si se fijan, lo mismo con si tienen 4 sumandos que si tienen 5 sumandos, el mismo argumento funcionaría. Eso es reiteradamente la propiedad asociativa, ¿cómo se llama? El teorema 1, y con eso van a obtener esto. Un detalle más sobre la factorización, que déjenme regresar aquí. Un detalle más sobre la factorización. Déjenme ponerlo por acá. Un detalle más que tiene que ver con la factorización, ¿no? Aquí ya. Deje ponerlo acá. Aquí lo voy a poner. Hágame Dios. Ok. Y es, bueno, aquí está lo que acabo de decirles. Si tienen 4, si tienen 3 sumados, si tienen 4 sumados, sería lo mismo. Se vale. Lo que yo quería es señalar lo siguiente. Con la simetría, esto que está aquí. Ajá. Ok. Ahorita regresa, no se preocupen. Creo que ahorita va a regresar. A ver, perdón. Perdón, es que aquí ya es un relajo. Ok. Déjenme ver si puedo escribir aquí. Ok, entonces, aquí tenemos la propiedad. Si tú multiplican un número, etcétera. Pero si la leen al revés, si la leen al revés, aquí diría T por U más T por B más T por W es igual a T por U más B más W. Esto nos lo da la simetría. La simetría de la igualdad nos permite escribir esto que está acá de esta forma. Pero cuando lo escriben de esta forma, y esto no lo conocemos
así no lo sabemos así, pero eso es, si conocemos, pues, usualmente esto lo conocemos como la factorización. Si tienen una cantidad que multiplica a varios sumandos, la misma cantidad multiplica a varios sumandos, entonces lo pueden factorizar como esa cantidad que multiplica a la suma, pues, de las cantidades V y W. Sí está más o menos claro, es otro de los hechos interesantes acerca de cuando se voltean las cosas se ven diferentes, y es básicamente, aunque son lo mismo, luego se ven diferentes, eso es esto. Si uno lo ve así, es lo que sería, como la tenemos aquí escrita, es lo que conocemos básicamente como desarrollen la siguiente expresión. Entonces ustedes, uno procede de, o sea, hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Sin embargo, si uno le da al revés, es lo que usualmente conocemos, se llama factorización. Es esencialmente la misma igualdad entendida o, digamos, vista de dos maneras distintas. Bueno, y por aquí le vamos a parar. Eh, ahora, entonces, no sé cómo hacerle. Pueden preguntarme sus dudas. Eh, ajá. Y déjenme irme. Entonces, déjenme detener. Entonces, no, esto no lo voy a dejar. Déjenme del grabar. Ah, no, espérame, tantito. Pausar la grabación.